Y ahora vamos a empezar a hacer la P3 del examen del 2023. Entonces, bueno, veamos la parte A. Me dicen, bueno, considerar el conjunto S como todas las potencias de I al final, como I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 y así. Me piden mostrar usando inducción que para todos n los naturales, I elevado a n es alguno de estos cuatro valores. Y me piden concluir entonces que S es igual a este conjunto que está acá. Que bueno, tiene sentido esta conclusión al final, porque si yo tengo que para todos n los naturales y elevado a n está en este conjunto, significa que y elevado a n es alguno de estos cuatro valores. O sea que no tendría sentido como ir viendo todas las potencias de n, como ir poniendo y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 8, y elevado a 9 y así. Sino que en verdad me basta con fijarme en estos cuatro valores porque los otros se van a ir repitiendo, que eso es lo que queremos demostrar. Ya, entonces, lo primero que uno hace en inducción es el caso base, y en este caso me piden probar algo para todo en los naturales. Entonces mi caso base va a ser n igual a cero, porque el primer natural es el cero. Y acuérdense que acá siempre trabajamos con los naturales partiendo desde el cero, a no ser que les digan lo contrario. De todas formas, igual siempre pregunten para asegurar como de dónde parten los naturales o quizás se están considerando como los naturales sin el cero o algo así. Pero bueno, usualmente si les ponen naturales va a ser pueden ser. Ya, entonces, queremos demostrar entonces que i elevado a cero está en junto que tiene al uno al i, al menos uno y al menos i. Y bueno, eso es obvio porque en efecto i elevado a cero es igual a uno, porque cualquier cosa elevado a cero me da uno. Y el uno claramente está en este conjunto de signos, porque bueno, este elemento de ahí, ¿sí? Entonces, se demuestra el caso, se demuestra el caso básico. Ya después la hipótesis inductiva va a ser que i elevado a n está en el conjunto que tiene al uno ahí al menos uno y al menos i para algún n, para algún n en los naturales. Em, Eso es como la hipótesis inductiva. Recuerden que esto es para algún n en el conjunto que le están pidiendo mostrar, en este caso los naturales. Em, Y algo como un error típico que que vi que tenía harta gente error era que ponían acá como hipótesis inductiva para todo en los naturales esto. Pero uno no puede poner para todo en los naturales porque eso es lo que está queriendo demostrar. Lo que uno tiene que poner en la hipótesis inductiva es para algún en los naturales, no para todo, ¿sí? Porque acá estaría poniendo lo que uno quiere demostrar y eso no se puede. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis inductiva y ahora el paso inductivo. Lo que queremos demostrar es que y elevado a n más uno está en el conjunto, en ese conjunto que esté. Es un efecto. Ya tenemos el i elevado a n más uno. Y obviamente si queremos usar la hipótesis inductiva queremos hacer aparecer un i elevado a n. Entonces este i elevado a n más uno lo podemos separar en i elevado a n por i. Bueno, por i elevado a uno, ¿cierto? Y ahora vamos a usar la hipótesis inductiva. Entonces sabemos que este i elevado a n está en este conjunto de acá, por hipótesis inductiva. Pero bueno, no sabemos cuál de esos valores es. Y como tenemos cuatro valores, no nos queda de otra que ponernos en caso al final. Entonces, el caso uno va a poner que y elevado a n es igual a uno. Entonces, ahora me queda que y elevado a n más uno va a valer, bueno, que es y elevado a n por i, va a ser uno por i, que vale i. Y eso claramente está en este conjunto que está acá. Sí, así que en ese caso ya estoy bien. El caso 2 que el i elevado a n valga i. Eso implica entonces que el i elevado a n más uno que vale i elevado a n por i, sea i por i. Y por i es menos uno. Sí, o sea, i cuadrado por definición es menos uno. Y esto también está claramente en este conjunto, ¿cierto? Porque es elemento de ahí. Entonces estamos bien. Después el caso 3 que el i elevado a n valga menos uno. En este caso me va a quedar que el i elevado a n más uno va a valer i elevado a n por i, que vale menos uno por i, que sería menos i, que también está en este conjunto acá claramente, porque este número acá. Entonces estamos bien ahí. Y el caso 4 es lo mismo. Entonces, que el i elevado a n valga menos i
Eso implica entonces que i elevado a n más uno va a valer menos i por i, que sería menos i cuadrado, y sería menos uno, que vale uno, que también claramente está en este conjunto. Y entonces, sea igual sea el caso, entonces por lo tanto, eh, el i elevado a n más uno siempre está en ese conjunto que está ahí. ¿Sí? Em, por lo que queda demostrado el caso n más uno. Entonces ahora la conclusión, siempre que no se le olvide, que dan como un poco de puntaje por conclusión siempre, es que por inducción eh, se concluye que para todo n los naturales, el i elevado a n va a estar en ese conjunto que el que me piden. Entonces ahí queda demostrado. Y entonces esa era una inducción como lo de siempre, sí, se hace siempre lo mismo en inducción. Y lo que tienen como que tener más claro es que cuando están haciendo inducción lo que quieren es, tienen el n más uno y quieren dejarlo en función del n, ¿sí? Como quieren dejar como lo que tengan de n más uno en función del anterior para poder usar la hipótesis inductiva. Y listo, ¿sí? Y en este caso, bueno, mi hipótesis inductiva era algo medio raro, como de estar en un conjunto, pero eso significa que básicamente tengo cuatro posibles opciones para hacer. Y entonces me tengo que poner las cuatro opciones y listo, ¿sí? Ya veamos la parte 2 ahora. Me acabo de acordar que se me olvidó concluir acá. Me olvidé concluir que ese era igual a este conjunto, así que, bueno, voy a concluir eso nomás, o sea, es cosa de decirlo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, eh, ese va a ser igual a uno y menos uno y menos i. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que para todo en el natural el i elevado a n está en este conjunto, o sea, hay alguna de esas cuatro opciones, y como acá están todos los i elevado a n, entonces va a estar solamente esos cuatro elementos, ¿sí? Es como la gracia. Y ahora vemos la parte B. Entonces me piden probar que S con el por es un subgrupo de C sin el cero con el por. Y bueno, no lo dicen explícitamente, pero acá el por es el por de multiplicación de números complejos usual. Sí, como no hay ningún otro símbolo que signifique otra cosa. Es igual deberían preguntarlo porque no es obvio a priori, sí. O sea, podría ser alguna otra operación que está definida, pero bueno. em, entonces queremos demostrar que algo es subgrupo, entonces tenemos que usar la propiedad compacta. Entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar que ese es un conjunto de los complejos sin el cero. Y esto es obvio, sí, o sea, claramente eh, S, que tiene al uno al i, al menos uno y al menos i, es un conjunto de los complejos sin el cero. ¿Por qué? Porque los cuatro elementos están en ese conjunto, sí, o sea, porque uno y menos uno y menos i son complejos y son distintos de cero, son distintos de cero. Sí. Entonces, eso, como es solamente mencionarlo, así, como usualmente estas cosas, las primeras dos, de ver que es un conjunto y ver que no vacío, es cosa de decirlo al final, sí, o sea, es como para que sepan que, como que saben que son las cosas que quieren demostrar, pero no es como que tengan que hacer una demostración así tan larga ni nada, es solamente decirlo. Después vemos que ese es no vacío, entonces, bueno, ¿por qué es no vacío? Porque tiene elementos, ¿sí? O sea, ese es un conjunto que tiene cuatro elementos. Entonces, por ejemplo, como el uno está en S, entonces el S no vacío, ¿sí? O sea, tiene al menos un elemento que es el uno, entonces eso implica que no puede ser vacío, porque tiene al menos un elemento. Para la parte 3 queremos demostrar que para todo par de elementos, la poner W, Z en S, W por Z a la menos uno está en S. ¿Sí? Ya, entonces, esto es un poco raro, que igual harta gente me lo ha preguntado ya, que bueno, yo tengo que este conjunto que está acá, ¿cierto? Que tiene cuatro elementos. Entonces yo quiero ver que para todo W, Z en S, o sea, ya sea que W valga uno i menos uno menos i, y lo mismo para Z, yo al multiplicar W con el inverso de Z, sigo estando en S. Eso es lo que quiero demostrar. Ahora el tema es que, claro, o sea, como yo quiero ver que esto se me cumple para todo el B y Z en S, yo tengo cuatro elementos en S y no tienen como una forma muy clara, entonces como que eso induce a pensar de que necesito como ponerme en todos los casos posibles, o sea, hacer todas las combinaciones posibles. Pero eso igual es una lata porque
tendría que hacer 16 casos de prueba, ¿cierto? Porque W tiene cuatro opciones, Z tiene cuatro opciones, y al combinar todas esas opciones con todas las otras opciones, tendría 16 opciones en total, que son 4 por 4. Pero eso es largo, ¿sí? O sea, obviamente como que si están en un control y empiezan como que y ven eso y piensan que tienen que hacer eso, eh, como respóndanse que no, o sea, como que obviamente hay alguna forma más corta de hacerlo. Y ahí como es recordando que S me lo definen así, ¿cierto? O sea, los i elevado a n con n en n. Entonces, esta forma que está acá escrita S, como lo i elevado a n con n en n, es una forma más compacta de escribir ese, en el sentido de que yo no tengo así como, no ilustro todos los elementos que tiene ese, sino que como doy una caracterización de los elementos de ese. Entonces ahora yo al decir un W y un Z en ese, como no tengo que ponerme estos cuatro casos, sino que puedo decir como ya tengo un i elevado a n, tengo un i elevado a m, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a usar para mostrar esto. Entonces, em, entonces sean W, Z en S. ¿Qué significa estar en S? Significa que existen n, m en los naturales, tales que el W vale i elevado a n y el Z vale i elevado a m. ¿Sí? Entonces, luego tenemos que, entonces veamos, si tengo un W por Z, esto va a ser i elevado a n, esto por Z a la menos 1, i elevado a n por i elevado a m a la menos 1. Y como estoy trabajando con, bueno, con números complejos y potencias como por Demoivre y todo eso, esto va a ser i elevado a menos m. Y eso entonces me va a dar i elevado a n menos m. Ya, entonces yo quiero ver que esto sigue estando en s. Y s son cosas de la forma eh, i elevado a n con n natural. Entonces, como que eso induce a pensar de que puedo tomar como mi n, entre comillas, como este n menos m. Pero tengo que tener un poco de cuidado porque eso lo puedo hacer siempre y cuando ese número de i sea un natural. Pero ¿qué pasa si esto de acá me da, no sé, pues menos 5 o algo así? Entonces, si me da un número negativo, tengo que trabajar un poco más. Pero si tengo un número positivo, entonces estoy bien. Entonces, ahora tengo que como volver a subdividirme en casos. Entonces, tengo que decir que si n menos m es mayor que cero, o básicamente si n es mayor o igual a m, entonces n menos m va a ser mayor o igual a cero. Entonces, el i elevado a n menos m va a estar en S, ¿cierto? Porque es de la forma i elevado a algo natural, ¿sí? Eh, porque n menos m va a estar en lo natural, ¿sí? ¿Y por qué va a estar en lo natural? Es porque tengo una resta de números naturales eh, que son de esta forma, o sea, como que son mayores a cero. Entonces va a ser un número natural ese n menos m. Entonces va a estar en S, ¿sí? Ahora, si n es menor a m, entonces significa que el natural ahora va a ser m menos n, no menos m, ¿cierto? Entonces, tenemos que, entonces como que yo tengo que esto es el natural ahora. Entonces me gustaría como intentar hacer aparecer eso. Entonces yo voy a tener que el i elevado a n menos m, lo puedo escribir como 1 dividido i elevado a n menos m, con un negativo afuera, ¿cierto? Lo voy a poner así. I elevado a menos n menos m, ¿sí? ¿Y ahí por qué hago esto? Porque ahora esto va a ser 1 dividido y elevado a m menos n, ¿cierto? O sea, acá ya tengo el m menos n que yo sé que es natural. Entonces sé que esto está en S, ¿sí? Eh, entonces, como menos n es un natural, entonces el i elevado a m menos n va a estar en S. Y S ya sé que es igual al 1 y menos 1 menos i. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, tengo que esto que está acá, que es lo del denominador, puede ser alguno de estos cuatro valores. Entonces tengo que ponerme en los cuatro casos, ¿sí? Para ver si uno dividido estos cuatro valores sigue estando ahí dentro del conjunto. Entonces, el caso uno, que el i elevado a m menos n sea igual a uno. Entonces, ese caso va a tener que el i elevado a n menos m va a ser igual a uno dividido uno, que vale uno, que está en S, ¿cierto? Porque ese es este conjunto que está acá. El caso 2 sería que i elevado a m menos n sea igual a i,
En este caso va a tener que el y elevado a n menos m vale uno dividido i, que va a ser uno por i dividido i por i, ¿cierto? Multiplicando por i arriba y abajo. Entonces arriba me va a quedar i, abajo me va a quedar menos uno. Y eso va a ser menos i, que también va a estar en ese, porque este elemento que está acá. ¿Sí? Después el caso 3 me va a quedar i elevado a m menos n, que vale menos uno. Eso implica que el y elevado a n menos m va a valer uno dividido menos uno, que vale menos uno, que está en ese. Y el caso 4 va a ser que y elevado a m menos n sea menos i. Eso implica entonces que y elevado a n menos m va a ser uno dividido menos i. Multiplico por i arriba y abajo, me va a quedar menos i por i. Me va a quedar un i arriba y abajo me queda un menos uno, o sea, me va a quedar un uno. Esto me va a dar i, que va a estar en ese. Y entonces, sea cual sea el caso de que valga el i elevado a m menos n, voy a tener que el i elevado a n menos m, que es lo que a mí me interesaba ver, va a estar en ese, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, i elevado a n menos m está en ese en cualquier caso. Entonces, eso quiere decir que para todo z, w en s, eh, w por z a la menos uno va a estar en ese. Sí, esto lo voy a escrito al revés, w, z lo voy a dejar. Para todo w, z en s, w por z a la menos uno está en ese. Entonces, concluir que por la propiedad compacta, por la propiedad compacta, eh, S con el producto es subgrupo de los complejos sin el cero con el producto, que era lo que pedían demostrar. Entonces veamos ahora la parte C, que es la última. Ya, entonces la parte C, por último, me piden construir una función biyectiva f desde Z4 hasta S, de modo que, bueno, f sea un isomorfismo entre los grupos. ¿Sí? Entonces, de partida, como para empezar a hacer esta pregunta, recordemos qué significaba Z4. Entonces, Z4 era el conjunto de las clases de equivalencia de la relación módulo 4, que era 0,4, 1,4, 2,4 y 3,4, ¿cierto? Y esta clase de equivalencia significaba al final el conjunto de todos los números enteros, que, no sé, el resto de dividir ese número por 4 me daba 0, o me daba 1, o me daba 2, o me daba 3, ¿sí? Dependiendo cuál clase de equivalencia estoy. Entonces, por ejemplo, no sé, el 15 está en el 3 módulo 4. ¿Por qué? Porque si yo divido 15 dividido 4 me va a dar, bueno, 4 me da 12, o sea, me da 3, ¿cierto? Y me sobran 3. Entonces, este resto que está acá es el que dice que entonces está el 15 en la clase equivalencia 3 módulo 4, ¿sí? Entonces, ese es mi conjunto, ¿sí? Y una forma de escribirlo igual como más compacto sería n sub 4 con n desde el 0, 1, 2, 3. Entonces, ese es el conjunto que estoy teniendo. Entonces, cuando quiero hacer una biyección entre Z4 y S recordemos que es 1 y menos 1 menos I, ¿sí? Y también la otra forma de escribirlo era I elevado a N con N en los naturales, ¿sí? Ya, ahora el tema es que, bueno, estas son las dos formas que tenemos para escribir S, ¿cierto? Pero acá como que a priori hay como, o sea, sí, como que si desarrollo esto hay infinito de elementos, ¿cierto? Está como el tal I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, y elevado a 3, y elevado a 4, y elevado a 5, y así, como todas las potencias. Pero en verdad yo, por lo que mostré en la parte A, tengo que este es el conjunto ese, o sea que solamente hay cuatro elementos. Y si se dan cuenta, esos cuatro elementos son los asociados a estos primeros cuatro números, ¿sí? ¿Por qué? Porque el i elevado a 0 me da 1, y elevado a 1 me da i, y elevado a 2 me da menos 1, y elevado a 3 me da menos i. Pueden verificar, esto es como el más complicado, pero lo otro espero sean obvios. Entonces, en verdad, esto, toda esta parte de acá me sobra, porque al final son cosas que se van repitiendo. O sea, por ejemplo, i elevado a 4 me da uno, ¿sí? Porque i elevado a 4 es i cuadrado por i cuadrado, que sería menos uno por menos uno que da uno, ¿sí? El i elevado a 5 les va a dar i, y ahí pueden como verificar que en verdad se va repitiendo todo el rato. Entonces, todo acá simplemente es este conjunto, ¿cierto? Este conjunto que está acá, ¿sí?
Entonces, esto que está acá se ve sospechosamente parecido a esto que está acá, ¿cierto? Como que literalmente tengo el 0, 1, 2, 3, solo que acá están en potencias del i y arriba están como en la clase de equivalencia. Entonces, esto lo puedo escribir como lo i elevado a n, tales que n están entre 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, estos dos conjuntos que están acá se parecen demasiado. Entonces, la función que vamos a hacer, ¿sí? Espero que sea como obvio cuál es la que vamos a hacer, porque al final, como yo tengo elementos de esta forma en Z4 y quiero llegar a elementos de esta forma en S, y en los dos casos tengo n entre 0 y 3. Entonces, en verdad, eh, como que vamos a hacer la función más natural posible al final, ¿sí? Entonces, definamos f como, entonces f va a ser una función que va a ir de Z4, va a llegar a S, me va a agarrar una clase equivalencia módulo 4 y me va a devolver f de esa clase. Y eso me va a dar obviamente i elevado a n. ¿Por qué? Porque eso es la forma de los elementos de ese. Y insisto, es como la forma más natural que podemos definir la función. Entonces ahora queremos ver qué es un homomorfismo y qué es biyectivo. Entonces veamos qué es homomorfismo. Entonces quiero demostrar que para toda clase de equivalencia, o sea, para todo n4, m4 en z4, quiero mostrar que f, n4, m4, operado acá con la operación del, em, del conjunto de partida, o sea, la operación del Z4, que en este caso es el más sub 4, ¿cierto? O sea, acá igual como tengan ojos siempre, o sea, porque como quizás ya están como medio sesgados con lo que hicieron en la parte A y B, que estuvieron trabajando todo el rato con multiplicaciones, ¿sí? Entonces quizás como que acá por error podrían haber puesto el por 4, pero eso está mal porque le están pidiendo hacer un isomorfismo entre Z4 con el más 4, ¿sí? O sea, con la suma módulo 4. Entonces tienen que poner la operación del conjunto de partida que es. Entonces, ojo con eso, sí, o sea, como que tengan siempre en cuenta que quieren como ver lo que le están pidiendo al final. Y quiero que eso sea igual a f de la primera clase, f de la segunda clase, por separado. Y ahora la operación que vaya acá va a ser la operación del conjunto de llegada, que en este caso va a ser ese. Entonces va a ser la multiplicación. Entonces, en efecto, esto igual es medio directo de cómo definimos la función. Entonces, esto me va a quedar más 4 m4. Y esto entonces me da f de la suma de n más m módulo 4. Y esto es la definición de la suma módulo 4. ¿Sí? O sea, si ustedes están sumando clase de equivalencia módulo 4 es simplemente sumar el n y el m dentro de una misma clase de equivalencia y eso le sacan módulo 4. Y esto les va a dar entonces i elevado a n más m, pero, bueno, esta es la definición de f. Pero i elevado a n más m, obviamente lo pueden escribir como i elevado a n por i elevado a m. ¿Sí? Y acá, bueno, tienen el f de la clase de equivalencia del n por f de la clase de equivalencia del m. Esta es la definición de f nuevamente. Y esto es propiedad de potencia. Propiedad de potencias. Entonces tienen que un homomorfismo, ¿cierto? Porque se les cumple eso que está ahí para todos. ¿Sí? Y por lo tanto, f homomorfismo. Y ahora queremos ver la biyectividad. Entonces veamos la inyectividad primero. Ya, entonces quiero ver que si las f son iguales, entonces como estos de acá son iguales. Entonces vamos a hacer eso que está ahí. Bueno, entonces podemos ver que si las f son iguales, entonces las imágenes son, o sea, si las imágenes son iguales, entonces estos son iguales, o podemos ver que si estos son distintos, entonces los f son distintos. Pueden hacerlo de las dos maneras, aunque igual tienen que tener ojo porque eh, como si, o sea, tienen que tener ojo porque pueden tener, no sé, podrían tener, entre comillas, que y elevado a 6 es igual a y elevado a 2, ¿cierto? Pero esto significa que em, como que este y elevado a 6 en verdad bueno, es el i elevado a 2 y como están en módulo 4 de este lado, como que efectivamente se va a cumplir que va a ser inyectiva a pesar de que estos números de acá sean distintos, porque el 6 módulo 4 va a ser igual al 2 módulo 4, ¿sí? Entonces, tengan ojo si lo hacen de esa forma, no sé si se entendió lo que dije, ojalá que sí, si no,
Me pueden preguntar más de eso. Eh, pero bueno, vamos a ver como que si estos de acá son distintos, entonces las imágenes son distintas. Entonces sean N4, M4 en Z4, tales que N4 va a ser distinto de la clase de equivalencia del M módulo 4. Ya, entonces, que las clases de equivalencia sean distintas significa que no tienen el mismo resto al dividir por 4, ¿sí? Eh, entonces, y N y M están del 0 al 3, ¿cierto? Porque a pesar de que no estén del 0 al 3, yo me podría, no sé, dar la clase de equivalencia a 100 módulo 4, pero eso va a ser igual a la clase de equivalencia al 0. Entonces, como que no pierdo nada diciendo que está entre 0 y 3, ¿sí? Entonces tenemos que f de n módulo 4 va a ser igual a i elevado a n, y eso va a ser claramente distinto a i elevado a m, que es igual a f de m4. ¿Y esto por qué? Porque eh, el n y el m es importante que esté entre 0 y 3, ¿sí? Eh, Porque insisto, si no estuviesen entre 0 y 3, estas cosas de acá sí podrían ser iguales, por lo que había dicho antes. O sea, si i elevado a 6 es lo mismo que i elevado a 2, ¿sí? Pero como estoy entre 0 y 3, entonces solamente eh, estas cosas acá me pueden dar 1, i menos 1 menos i. Entonces, como estoy en esos cuatro casos, y estas cosas de acá son distintas, entonces necesariamente los i's elevados a esas cosas van a ser distintos. Entonces, porque el n y el m están entre 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces te va a tener que f inyectiva. Y ahí finalmente vamos a ver la epiyectividad. Entonces me voy a dar bueno, sea un x en S, ¿sí? Queremos ver que existe una clase de equivalencia que me dé ese x. Entonces, el S, acuérdense que era 1i menos 1 menos i. Entonces, de nuevo pueden como decir que el x es un i elevado a n, ¿sí? Pero bueno, tengo cuatro casos, así que en verdad voy a ver como cuáles son como para cada caso, ¿no? El caso uno sería que el x vale 1. Entonces basta tomar la clase de equivalencia del 0, ¿cierto? Módulo 4 en Z4. ¿Por qué? Bueno, porque f de la clase de equivalencia del 0 módulo 4 va a ser igual a i elevado a 0, que vale 1, que igual al x que está viendo, ¿cierto? Entonces el caso 2, ya voy a ir copiando todo esto, porque el mismo argumento para todos los x, ¿cierto? El caso 2 sería para x igual a i, bastaría tomar la clase de equivalencia del 1. ¿Por qué? Porque si le saco esto, me queda i elevado a 1, que vale i, que va a ser igual al x, ¿sí? Y así con los demás, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar propuesto, entonces propuesto ver x igual a menos 1 y x igual a menos i, a menos i. ¿Ya? Entonces voy a tener que, por lo tanto, f va a ser biyectiva, y por lo tanto f va a ser biyectiva. Y como f es biyectiva y es un homomorfismo, entonces, por lo tanto, f va a ser un isomorfismo entre los grupos Z4 más 4 y S con el por. ¿Sí? Y bueno, esa era toda la idea de la pregunta. Era medio enredado según yo la inyectividad y epiyectividad, porque como estoy en módulo 4 como que acá puedo tener en teoría cosas distintas, o sea, que se ven distintas, pero son iguales, ¿sí? Son iguales como básicamente por lo que probamos en la parte A, como que esto de acá no tiene infinitos elementos, sino que tiene solamente cuatro elementos, o sea, se van repitiendo todo el rato. ¿Sí? Y lo mismo que el Z4, o sea, como que yo en teoría tengo infinitos elementos, como igual tengo la clase equivalencia del 100, tengo la clase equivalencia del 80, no sé qué, pero esas clases de equivalencia las puedo reducir a alguna de estas cuatro clases de equivalencia. Entonces, como que con eso tienen que tener un poco de ojo, pero bueno, eso. Y la función espero que haya sido una forma natural de hacerla, y no sientan que fue tan rebuscado, porque es básicamente eso, o sea, como que esté escribiendo estos conjuntos de esta forma, y eso ya le llama a hacer una función de tal manera, ¿sí? Eso.
Espero le haya servido. Cualquier cosa me pueden preguntar y bueno, sorry por subir el video tan tarde, pero estuve bastante ocupado hoy día. Eso, que estén bien.